especial. Les deseamos que se encuentren muy bien de salud junto con sus familias. La invitación entonces para que separemos este tiempo, para que entremos en un tiempo de aprendizaje de la palabra del Señor, para que captemos este mensaje que Dios nos tiene, porque como dice la Escritura, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Yo los quiero invitar a que vayamos a la Escritura, al Evangelio de Lucas capítulo 9. Quiero leer esta porción de la Escritura y les invito a que lo hagamos con reverencia, poniéndonos de pie en esta mañana, y vamos a dar lectura al versículo 57 hasta el verso 62. Dice el versículo 57: Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le respondió: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Podemos sentarnos. La enseñanza la he titulado Verdades incómodas para familias cómodas. Y hoy quiero compartirles algunas verdades incómodas, ¿cierto? Para familias cómodas. ¿Por qué ese título? Porque una verdad incómoda es algo que quizás no queremos escuchar, o quizás es algo que nos molesta, ¿cierto? O que no queremos que alguien nos lo diga, pero es necesario decirlo para que podamos corregir aquellas cosas que estamos haciendo de pronto mal, ¿cierto? Hoy quiero que reflexionemos entonces sobre esas verdades incómodas que el Señor nos trae a través de esta porción de la palabra que hemos leído en esta mañana, ¿cierto? Todos pertenecemos a una familia. Los que están con su familia aquí, los felicito. Allá en los que están en casa, los felicito por estar con nosotros, a toda la familia. Y los que quizás están representando a su familia hoy, quiero que les compartan allá de estas verdades que estoy seguro que van a ser de gran importancia, de gran utilidad para que su familia sea una mejor familia. Porque quizás su familia no es la familia que usted sueña, porque quizás hay cosas que en nuestra familia cristiana pues no nos permite crecer ni nos permite madurar espiritualmente. Y realmente es porque quizás estamos haciendo cosas que no las estamos haciendo bien. Por ejemplo, familias que se congregan de vez en cuando les queda tiempo, cuando pueden. Que lo hacen quizás movidos allí por un impulso, pero no lo hacen de convicción, y entonces no producen frutos. Estas verdades que yo les he llamado incómodas, a las cuales les invito que reflexionemos en esta mañana, van a ser de utilidad para que tu familia crezca, para que su familia permanezca, para que su familia dé mucho fruto. ¿Cuántos quieren que su familia crezca, permanezca y que sea una familia que dé frutos? Yo creo que todos, ¿verdad? Entonces, mis amados, en esta mañana
quiero que veamos la palabra del Señor. Y una de esas verdades, la número uno, para seguir a Cristo no basta con tener la intención, sino que necesitamos de la acción. La escritura que hoy leíamos nos narra la historia de 3 personas que tenían la intención de seguir a Jesús, ¿verdad? Y era una buena intención, ¿cierto? Querían hacerlo. Pero ¿qué pasó? Al final no transformaron esa intención en acción, ¿cierto? Solamente se quedaron con la intención. Y lastimosamente nos pasa a muchos. Tenemos buenas intenciones en nuestro corazón, pero nos quedamos en las intenciones y no hacemos lo que teníamos que hacer. Tenemos la intención de congregarnos más regularmente, pero a veces no lo logramos. Tenemos la intención de orar más frecuentemente, pero a veces no lo hacemos. De leer la Biblia, quizás de hacer una acción social con alguna persona, pero muchas de las veces no lo hacemos. Nos quedamos en las intenciones. Pero ya es tiempo, amados hermanos, amadas familias, ya es tiempo de que pasemos de las intenciones a las acciones. Y quiero leer lo que David instruía a su hijo Salomón, ¿cierto? Para que no cayera en esa circunstancia. Está allí en Primera de Crónicas 28, versículo 19 al 20. Mire lo que le decía David a su hijo. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Hablando del templo, de la construcción del templo, ¿cierto? Dijo además David a Salomón su hijo: anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa del Señor. Gloria al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Si tienes algo, la intención, porque la intención surge del corazón, hay que llevarla a la acción. De lo contrario, pues no vamos a cumplir el propósito que Dios quiere, es de que le sigamos. Quiero que meditemos en eso. A veces somos muy intencionales y eso no está mal, pero hay que pasar al siguiente paso, que es la acción, llevarlo a cabo, implementarlo, ponerlo a caminar. Amén. Nosotros como cabezas de familia tenemos esa responsabilidad. Y a veces decimos con nuestros hijos: bueno, estamos menguando en la oración, vamos a orar más. Pero hay que implementarlo. Hay que dar el primer paso, hay que dar esa acción, ponerla a funcionar. La segunda verdad, para que tu familia crezca, para que su familia permanezca, para que su familia sea fructífera, es que necesitamos estar dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad. La escritura nos dice, en el verso 57 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Osado este hombre. Y el Señor le responde: mire, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Este hombre quería seguir al Señor fuera donde fuera, pero la respuesta del Señor,
¿cierto? Le estaba haciendo entender y nos está haciendo entender a nosotros que para seguir al Señor tenemos que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad. Es necesario estar dispuestos a sacrificar muchas de las veces el tiempo, ¿verdad? Quizás el tiempo del descanso, quizás el tiempo, los fines de semana, las vacaciones. Muchas de las veces esto puede parecer difícil, pero yo quiero decirles una cosa: verdaderamente esto vale la pena. ¿Por qué? Porque el Señor así lo estableció. Él quiere que su iglesia, Él quiere que en las familias, que en nuestra vida personal, el número uno sea el Señor. Amén. Tenemos que saber que una familia que no está dispuesta a salir de su zona de confort, de su zona de comodidad, es una familia que muchas de las veces presenta excusas. Y cuando sacamos excusas para todos, pues a veces esas excusas, pues lo que pasa es que nos estamos negando a nosotros mismos esas bendiciones de parte del Señor. Nos estamos robando nosotros mismos las bendiciones del Señor para nuestra familia. Hay que salir quizás de la comodidad. Yo creo que hoy día domingo muchos no han podido renunciar de pronto al partido de fútbol, o de pronto a la salida con la familia, o de pronto a otras cosas que hacemos los domingos, pero no venimos a la iglesia, no escuchamos la palabra. O sea, no tenemos clara esa prioridad, y lo que Dios quiere es que nosotros, con la ayuda del Señor, seamos esas personas que siempre estamos dispuestos a dejar la comodidad. Para mí me hubiese sido muy placentero haberme quedado allí en la casa debajo de las cobijas y no haberme levantado hoy a las 5 de la mañana a preparar, a traerles una palabra a ustedes, ¿cierto? Para ustedes también lo más cómodo quizás hubiese sido haberse quedado allí durmiendo hasta tarde, ¿cierto? O quizás ver el culto por la transmisión. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mejor estar en la casa que 1000 días fuera de la casa del Señor. ¿Qué dice la palabra? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que Dios nos da. Por la gracia del Señor ya estamos volviendo nuevamente a esta nueva normalidad, ¿cierto? Ya tenemos protocolos de bioseguridad, ya la gran mayoría, por la gracia del Señor, ya nos han vacunado. Entonces ya no tenemos excusas, ¿cierto? Porque la excusa en un tiempo para no venir a la casa del Señor era esa, y válida, por supuesto. Pero hay que saber también que tenemos un compromiso con el Señor. Amén. No son solamente intenciones, tenemos que pasar de la intención a la acción. Una tercera verdad para que nuestra familia, tu familia, crezca, permanezca y dé mucho fruto, es que necesitamos ordenar nuestras prioridades. ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es el número 2? ¿El número 3? ¿El número 4 en nuestra vida? El versículo 59 del texto que estamos analizando hoy dice: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí el Señor le habla a esta persona de entre la multitud, ¿cierto? Y el Señor le dice: sígueme. Lastimosamente, este hombre
para este hombre seguir a Cristo no era su prioridad. Él le responde: déjame primero que vaya y entierre a mi padre, y luego, después de que mi padre fallezca, yo le sirvo al Señor. En otras palabras, fue la respuesta de este varón. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay que tener claras las prioridades en la vida. ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios nos enseña que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Que el número uno en nuestra vida, en nuestro corazón, es el Señor. Y nosotros, como familias cristianas que somos, debemos de comprender, ¿cierto? Debemos tenerlo claro, que si queremos ser familias bendecidas por Dios, tenemos que tener claro esto. Amén. Debemos saber que como primera prioridad de nuestra vida es Dios. El número uno en nuestra familia, en nuestra vida personal, debe ser siempre el Señor. ¿Y qué significa esto? Entonces, que por encima quizás del partido de fútbol está en venir el domingo a la iglesia. O que por encima de cualquier quizás de la telenovela está que nosotros oremos. Mire, todas las cosas de Dios deben ocupar el número uno en nuestra vida. Que en nuestra agenda diaria y semanal lo primero sea Dios. Amén. No podemos llamarnos familias cristianas si todo lo del Señor está por allá en un cuarto o quinto lugar, si no le damos la importancia, ¿cierto? Debemos procurar con la ayuda del Señor cambiar ese tipo de comportamiento frente al Señor. Hay un texto allí en la palabra del Señor que el profeta Malaquías le habla al pueblo de Israel y le exhorta, porque estaba en una situación similar. Lo de Dios les daba fastidio. Venir a la iglesia era molesto, era una carga. Orar una carga, leer la palabra igual. Y miren lo que dice allí Malaquías en capítulo 1, versículo 13. Dice así: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. O sea, les fastidiaba las cosas de Dios. Ya les fastidiaba incluso oír la palabra de Dios. Y dice: y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, lo cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. Dice Dios: ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? Démonos cuenta aquí que esto no es nuevo. Esto desde hace años. El ser humano, desafortunadamente, cuando tiene la bendición de Dios, se olvida del dador de la bendición y se va tras la bendición, ¿cierto? Y conozco de casos de personas que mientras no tuvieron empleo, fieles en la iglesia, consiguieron empleo y no los volvimos a ver más, ¿cierto? Personas que cuando estaban enfermas oraban y clamaban a Dios, pero Dios les dio la salud y se olvidaron del que les dio la salud. ¿Sí? Y lo que dice la palabra es cierto. A veces nos comportamos así, hay que reconocerlo realmente. Pero Dios nos está hablando ¿para qué? Para que arreglemos la situación. Amén. Que cuando vayamos a ofrendar le demos a Dios lo mejor de nuestra vida. Qué lindo es darle los mejores años de nuestra vida, la juventud. Y por eso yo quiero aprovechar la ocasión para felicitar a los jóvenes de esta iglesia, porque están dándole la mejor parte de su vida a Dios. Démosles un aplauso. Gloria al Señor.
Porque si no nos pasa lo de este hombre que le dijo, déjeme que mi padre muera y cuando mi padre y mi madre muera, ahí sí le sirvo, ahí sí le sigo. No, hay que darle los mejores años al Señor, lo mejor de nuestra vida, ¿cierto? Porque ya cuando somos viejos ya no somos una ayuda, sino somos una carga, ¿cierto? Ya no somos la solución, sino que somos es parte del problema. Entonces, qué mejor cuando tenemos vigor, cuando tenemos ánimo, fuerzas para servirle al Señor, que lo hagamos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que cuando presentemos la ofrenda al Señor, pues no saquemos el billete viejo que ya no se le puede pegar más cinta, ¿cierto? O el falso que ya no lo reciben en la tienda, entonces lo traemos para la iglesia. Mire, eso no es, aquí está, esto lo escribió el profeta Malaquías, que en ese entonces la gente traía lo hurtado, lo cojo, lo enfermo para la ofrenda en el templo. Y dice Dios, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano? ¿Sí? Qué lindo es que cuando nosotros tenemos eso, porque es un privilegio, hermanos, aportar en la obra del Señor, servir en la obra del Señor, que demos lo mejor. Que cuando usted le paguen su sueldo y lo reciba, tómese el tiempito y seleccione los billetes más nuevos, porque es para el Señor. Amén. Que cuando venga a la iglesia no traiga monedas, porque yo creo que el Señor se acuerda cuando del que lo vendió por las monedas, ¿no? Entonces son cosas que uno dice, Dios mío, porque venimos de una tradición donde lo enseñaron así y nos enseñaron así a dar la moneda, ¿sí? Y escogíamos la moneda más chiquita, ¿no se acuerdan? Yo era así, por ejemplo. A mí no me da pena decirlo porque eso era en la vida pasada. Ahora me esfuerzo de honrar a mi Señor con lo mejor que Dios me ha dado. Amén. Y así tiene que ser, hermanos. Así tiene que ser. En cuarto lugar, una cuarta verdad para que tu familia y la mía, ¿cuántos quieren que su familia crezca, permanezca en los caminos del Señor y dé fruto? ¿Cuántos quieren? Gloria al Señor. Entonces necesitamos ser constantes. Mire, la inconstancia es algo que no nos deja dar fruto. Y quiero leer aquí lo que dice el verso 61 del texto que tenemos como base. Dice, entonces también dijo otro de la multitud. Le dijo al Señor, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y qué le dice el Señor? Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Wow, una palabra dura, ¿verdad? Este hombre le dice al Señor que le iba a seguir, que le iba a servir, pero que primero iba a despedirse, me imagino que de la mamá, del papá, de las hermanas, de los vecinos. Pero el Señor le da una respuesta, ¿cierto? Y esa respuesta va enfocada hacia la inconstancia, porque da a entender que ya el hombre estaba sirviéndole al Señor, ya había puesto la mano en el arado. O sea, ya tenía llamado y estaba sirviendo, pero el Señor le da esta enseñanza para enseñarnos que no debemos volver atrás. Y aquí esta palabra me recuerda ese llamado que Dios nos hizo. Es que el llamado es irrevocable. Usted, si el Señor te llama, y yo creo que todos tenemos llamado, porque si no, el Señor no nos hubiera rescatado. El Señor nos rescató para que le sirviéramos, ¿verdad? Y nos dio ejemplo. Él dijo, yo no vine a que me sirvan, vine a servirles. Vine a enseñarles cómo es que se debe servir. ¿Cierto? Viene a la mente el profeta Elías cuando allí esta reina, la reina Jezabel lo amenazó que lo iba a matar, que le iba a cortar la cabeza en pedazos.
Y entonces él salió huyendo al desierto. Y allí debajo de un enebro dijo: Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y allí el Señor lo exhortó duramente. Él que estaba haciendo, pasando la carta de renuncia, dijo: yo no sirvo para esto realmente. Pero el Señor le dijo: no, Señor, todavía le falta. Va y unge a tal, va y bendice a tal, va y hace esto. Dios cuando nos llama, hermano, es porque Él nos conoció. Mire qué dice la palabra allí en el libro del profeta Jeremías. Dios nos llamó aún desde antes de la concepción. Digo, desde antes de que fueses engendrado te conocí y te elegí como mi siervo. O sea, nosotros ya tenemos un plan. Gloria al Señor. Eso no es que hoy ya mi hermana o mi hermano ya no me saludó, entonces yo paso la carta de renuncia. Pastor, mire, ahí le dejo su ministerio. Pastor, ahí le tiro su grupo. Es que no es con el pastor, es que yo no fui el que lo llamé, fue el Señor, hermanos. Amén. Hay que dejar de ser inconstante, hermano. Cuando el Señor nos llama, hermano, hay que seguir adelante. Gloria al Señor. Mire el Señor Jesucristo el ejemplo que nos da. Allí en el huerto del olivo o de los olivos, el Señor sabía que ya se aproximaba la hora de ir a la cruz del Calvario. Y Él le dijo: Señor, postrado de rodillas, Señor, si es posible, pasa de mí este momento. Pero Señor, no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y cuál fue la respuesta del Padre? Tranquilo, mi hijo, sí, mandemos a otro. No. El Señor no le respondió, queriendo decir que al no responderle nada es que ya no había cambio de plan. Había que ir. Y así tenemos nosotros en que entender el ministerio, el llamado, que el llamado es lo mejor que nosotros podemos tener en la vida. Servirle al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores es el mejor trabajo, el mejor pago, el más remunerado, el que más le trae a uno satisfacciones. Amén. No por el pago, porque quizás no nos pagan, pero la recompensa viene del Señor. Y la palabra del Señor dice que ya nuestro Señor viene con su galardón para todos aquellos que le han servido, Señor, para todos aquellos que dice la palabra que de acuerdo a su obra recibirán la recompensa que el Señor ya tiene preparada para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, amados, la inconstancia muchas de las veces se da porque no permanecemos en el Señor, ¿cierto? Porque no echamos raíces. Yo creo que todos sabemos de la agricultura, ¿verdad? Y usted sabe, usted planta una mata de maíz, la deja un mes ahí, al otro mes la planta en otro lado, al otro se pasó el año y no dio fruto, no hubo mazorcas. Así pasa con el cristiano. Cristiano, si está un mes en una iglesia, otro mes en otra iglesia, otro mes en otra misión, etcétera, no va a dar fruto. Se le pasa la vida y no va a dar fruto. O a veces, como dicen por ahí, el cristiano matera. ¿Sí lo conocen? ¿Qué hace usted con la matera? Un día la pone allá en la esquina de la sala, dura 8 días ahí, a los 8 días ya no me gustó, ya no, la pone en la otra esquina. Al otro tiempo la pone al frente, hasta que se aburre y dice: no, mejor botemos esa materia, y la echa a la basura. Eso nos pasa, hermanos. Entonces, hermanos, Dios, ¿qué es lo que quiere? Que nosotros crezcamos, que demos fruto, que glorifique el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Quiero leer lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15,
versículo 58. Dice, así que hermanos míos amados, Pablo hablándole a los hermanos de Corintios, estad firmes y constantes. ¿Cómo es firmes? En un solo lugar. Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No cada 8 días, no cada mes, siempre creciendo, sabiendo que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. No es en vano. Gloria al Señor. Si Dios te da un ministerio, sírvele al Señor. Así no reciba recompensa, así ni le den las gracias. No importa, porque usted no le sirve al hombre, le sirve a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Nuestro trabajo en la obra no es en vano. El que nos llamó nos dará la recompensa, ¿cierto? Y viene a la mente ese pasaje de la Escritura, cuando de esa parábola, ¿cierto? Cuando llama a uno a las 7 de la mañana a trabajar, otro a las 12, otro a las 3, otro a las 5 de la tarde. Y al final, cuando los llamó a pagarles, ¿a quién le pagó primero? Al que entró a las 5 de la tarde. Y los otros, oye, pero ¿cómo así? Si mire, no llevo sino una hora trabajando y le va a pagar. Digo, no, pero es que es mi plata. Y yo hago con lo que yo tengo como a mí me plazca. Así es el Señor, hermano. El Señor, hermano, tiene lo mejor de lo mejor para nosotros. Y Él, su recompensa, es fiel, porque Él es un Dios fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Todopoderoso. Hoy el Señor nos ha dado verdades incómodas, ¿cierto? Pero es que la verdad hay que decirla. Y el Señor la está diciendo a través de su palabra. ¿Con qué propósito? Dirán ustedes. Con el propósito de que tomemos los correctivos, de que arreglemos las cosas mientras se pueden arreglar, de que si estamos haciendo mal algo, pues no lo sigamos haciendo. Alabado sea el nombre del Señor. Así que estas verdades que Dios nos ha dado en esta mañana, pues son necesarias realmente. ¿Para qué? Para que podamos corregir, para que podamos hacer las cosas que no estamos haciendo bien, hacerlas bien. Y que tu familia sea una familia que crezca, que permanezca, que dé fruto, que glorifique el nombre del Señor. Dios nos está hablando a través de este mensaje, ¿verdad? Y la pregunta que nos asalta en este momento es, bueno, ¿y qué tengo que hacer, pastor? Tenemos que reconocer, en primer lugar, nuestro error. El equivocarnos no es pecado, yo diría, porque el Señor sabe que somos imperfectos, que nos equivocamos muchas de las veces. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos de corazón y corregir. En tercer lugar, lo que sea necesario corregir. ¿Cierto? Hebreos 3:19 dice, así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados. Dos cosas que hay que hacer: arrepentirse de lo mal que hemos actuado, cambiar lo que hemos hecho mal, lo que venimos haciendo mal, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¡Qué lindo! Amén. Qué lindo cuando el Señor nos habla así de frente y nos dice, mire, esto hay que arreglarlo, esto hay que corregirlo, ¿cierto? Si estamos en pecado, ustedes saben que el pecado, la consecuencia es muerte. Entonces hay que dejar de pecar, arrepentirnos, y el Señor será fiel y justo en perdonarnos. Amén. Y arreglar las cosas en nuestra casa. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero en esta mañana que nos examinemos a nosotros mismos, que miremos cómo estamos llevando nuestra familia, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana, porque a la final vamos a responder individualmente delante del Señor.
Allá no van a poder echarle la culpa. Es que mi esposa era la que no me dejaba. Yo quería orar, Señor, pero mi esposa prendía el televisor. Yo quería. No, y solas intenciones no vale. Son acciones. Es que yo todos los domingos me levantaba temprano para ir a la iglesia, pero mi esposa no quería. Pues véngase solo y ore para que esa mujer algún día el Señor la toque y se venga también contigo. Pastor, pero es que yo me levanto temprano, pero mis hijos no se levantan. Pues véngase usted sola o solo y ore aquí, doble su rodilla por esos hijos. Compareceremos individualmente delante del Señor, ¿cierto? Allá con el Señor no vamos a poder decir es que jueque. No. Hay que dejar de ser inconstantes, hay que pasar de la intencionalidad a la acción. Hoy es el día del Señor, gloria a Dios, me alegraré, como dijo el salmista, me alegraré con los que dicen, iremos a la casa del Señor. Eso es lo que debe haber, alegría y gozo, felicidad de estar en la casa del Señor. Alabado sea su nombre. Pónganse de pie, mis amados hermanos, en esta mañana. Yo quiero que cerremos nuestros ojos y hagamos, como decía el Padre, hagamos un acto de contrición y nos pongamos delante del Señor y digamos, Señor, en esto estoy mal, quiero cambiar esta área de mi vida, quiero llevar mi familia, darle un nuevo aire en lo espiritual, porque mire, no hay fruto en mi familia. No hay fruto, no veo fruto, Señor, y eso debe ser una preocupación de todos. Si tu familia ve que no hay fruto en sus hijos, que no hay nada en su casa, nosotros somos los llamados. El Señor nos llama a que doblemos nuestra rodilla, a que seamos constantes, a que dejemos allí la pereza, dejemos las disculpas y nos comprometamos con el Señor. Pasemos de la intencionalidad a la acción y Dios bendecirá nuestra vida. Padre, en esta mañana gloriosa, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Señor amado, es dura, Señor, como dijo el apóstol. ¿Quién podrá resistirla? Señor, gracias porque nos habla de manera directa para que cambiemos, para que nuestra vida sea mejor, Señor. Te damos en esta mañana la gloria, te damos la honra, la exaltación, porque tú eres ese Dios bueno, amoroso, misericordioso, que nos ama como a la niña de sus ojos, que entregó lo más valioso a su Hijo amado para que nosotros hoy pudiésemos tener la vida eterna, Señor, la salvación, como ese regalo que no es por obra, sino por gracia y por fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Gloria al Todopoderoso. Te alabamos, Señor. Disponemos nuestro corazón en este momento para participar de tu mesa, Señor. Tú nos has dejado escrito en tu palabra que lo hagamos a perpetuidad, hasta cuando tú vengas por nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, yo quiero darte gracias por tan grande privilegio, Señor. Quiero orar, Señor, en esta mañana por cada uno de mis hermanos. Señor, pedir perdón, Señor, por nuestros pecados, por los pecados de nuestros hijos, por los pecados de nuestros antecesores, por el pecado de nuestro gobierno, de nuestras autoridades. Señor, perdónanos. Ten misericordia de todos nosotros. En medio de tu ira, acuérdate de la misericordia, Señor. Sea propicio a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Habla con Dios. Si es tiempo de pedir perdón al Señor por algo, hazlo. Hazlo. Es tiempo de reconciliarnos. Dios nos decía hoy en la palabra que teníamos que arrepentirnos y convertirnos de nuestros malos caminos. Gloria al Todopoderoso. Amado Dios, en esta mañana yo te doy gracias por este pan y por este vino, Señor, que simbolizan tu sangre y tu cuerpo, Señor. Esa sangre que fue derramada
en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestra condición de pecado y darnos vida y justificarnos delante del Padre. Gracias por cada gota de su sangre, con la cual nos limpió y limpió nuestra simiente y nuestra generación. De igual manera damos gracias por el pan que simboliza tu cuerpo, ese cuerpo que fue molido, ese cuerpo que fue crucificado, azotado, golpeado, sobre el cual llevó el peso del pecado de la humanidad y nuestro propio pecado. Señor, gracias porque por tus llagas nosotros hemos sido sanados, hemos sido curados de toda dolencia, de toda enfermedad. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Les pido el favor que las personas que van a participar de la Santa Cena se queden de pie y ya van a pasar los servidores compartiéndoles los elementos del pan y el vino. Mientras tanto, quiero remitirme a las palabras del apóstol Pablo, que nos enseña que participemos de la mesa del Señor es un privilegio, pero que debemos hacerlo de la manera correcta, porque esto es para bendición. Si lo hacemos de manera incorrecta, nos traerá consecuencias. Pablo dice que por ese motivo muchos duermen y muchos están enfermos entre el pueblo, queriéndonos enseñar a nosotros que debemos hacerlo con prudencia, reconociendo, reconciliándonos antes con Dios y con nuestro prójimo. Por eso en esta mañana yo quiero que lo hagamos, que participemos, porque es una bendición poderlo hacer. La palabra del Señor nos enseña que esa noche que Él fue entregado, antes de ese suceso, Él reunió a sus discípulos y estando allí en la mesa, Él toma un pan de la mesa, lo parte, da gracias a Dios y les dice: mire, este pan simboliza mi cuerpo, que va a ser torturado, que va a ser colgado, traspasado y sobre el cual va a ser puesto el pecado de toda la humanidad. Y nos deja eso como mandamiento perpetuo a nosotros, para que lo hagamos hoy, y por eso hoy estamos haciéndolo. Por eso les invito que participemos de este pan que simboliza ese cuerpo que fue inmolado, que fue crucificado allí en el Calvario. Participemos entonces del pan que simboliza el cuerpo del Señor. En ese mismo momento el Señor toma una copa de vino y la presenta delante de los discípulos y les dice: miren, esta copa simboliza el nuevo pacto que voy a hacer, y es un pacto en mi sangre. Este vino simboliza esa sangre que va a ser derramada en la cruz para perdón, para redención del pecado de la humanidad. Esta sangre simboliza entonces, este vino simboliza entonces esa sangre que Cristo derramó por tu pecado y por mi pecado. El perdón de nuestro pecado no fue gratuito, le costó la vida, le costó derramar la sangre del Señor Jesucristo. Por eso no debemos ser liberales en pecar. Renunciemos al pecado, porque de lo contrario estaríamos pisoteando esa sangre que Cristo derramó para redimirnos del pecado. Así que participemos de la copa del Señor, que simboliza ese pacto, ese nuevo pacto en su sangre, mediante el cual nuestro pecado fue redimido, fue perdonado, y hoy el Señor nos presenta limpios y dignos delante del Padre. Participemos entonces de la copa del Señor.
Amado Señor, en esta hora te damos gracias por este grande privilegio que hoy nos concede aquí de participar de su mesa. Sabemos por tu palabra que un día no muy lejano estaremos delante del Padre en el reino de los cielos participando de tu mesa también. Señor, gracias por este privilegio que tú nos das. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy se unen, Señor amado, en esta mesa tuya, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y damos gracias. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de todos nosotros, que nos ayude, Señor, a hacerlo como tú quieres que lo hagamos. Que esto sea para bendición de nuestras vidas. Que esto sea, Señor amado, también para que nos pongamos a cuentas contigo siempre. Y que estemos listos, preparados en todo momento, para cuando tú llames, nos llame a tu presencia, Señor. Gracias te damos en el día de hoy.